Hola, otro miércoles más aquí en nuestro Diván Cósmico y yo soy Betty Amezcua. Y hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Alfaro y hoy estamos muy contentos porque traemos un tema bien interesante. Hay un tema que todo el mundo tiene muchas dudas, incógnitas. Bueno, es un tema que apasiona, sinceramente, y da miedo también. Claro, yo creo que de los temas con los que las personas más se conectan con la espiritualidad. Porque cuando hablamos de la muerte, de qué hay más allá de esta vida, te invita siempre a la reflexión de ¿qué existe? ¿Formo parte de un todo o se acaba la vida y se acaba mi existencia ahí? Fíjate que sí, Alex, mucha gente le tiene muchísimo miedo a este tema. De hecho, hay muchas películas, hay libros, hay leyendas, hay historias. ¿Por qué? Porque es tan desconocido y nos da tanto miedo dar ese paso de continuidad porque pensamos que solamente hay esta dimensión. Y entonces, para poder abarcar o abordar justo este tema, hay que darle un poco de contexto a las personas que están viendo este video. Y ese contexto va a ser muy sencillo, porque no podemos hablar de la muerte si no hablamos de por qué estamos aquí, en Sí. esta realidad. Entonces, solo a modo de contexto, recordemos que somos seres eternos, somos fractales del Creador que han ido bajando de dimensión en dimensión y que han encarnado o que hemos encarnado en esta tercera dimensión. Eso quiere decir que somos seres que estamos teniendo una experiencia humana por un periodo. Acabando ese periodo, tenemos que regresar a la fuente o a esos lugares que no son la tercera dimensión, y entonces a ese proceso de regresar es a lo que le llamamos muerte. Sí, de hecho es como muchos ejemplos que tenemos de salida de muchos seres queridos que a veces pensamos que ya se van. Y sí, se van a ir a una transición, pero recordemos que el espíritu es eterno, como bien mencionaste. Aquí la materia, pues, tiene que morir, como todo lo ser biológico que está en esta vibración de la Tierra, pero el espíritu, ese es el que es viajero, ese es el eterno. Yo antes no entendía eso, que somos eternos, sí. La vida eterna, que tanto se menciona hasta en la Biblia, es porque nuestro espíritu es una energía y entonces es eterna, nunca va a morir, es viajera. Sí, solo estamos experimentando dentro de un vehículo biológico en un planeta de tercera dimensión que se siente para el simple y llano propósito de ganar experiencia. Y precisamente cuando al estar en esta rueda de la vida, de estar viniendo, yéndonos y viniendo, como es el tema de la reencarnación, que también algún día de estos que vienen ya en nuestros programas de podcast, vamos a hablar también de ese tema más profundo, pero aquí este tema es el más allá. ¿Qué es el más allá? Exacto. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente con ese proceso de morir. Solo quiero dar un poco de acotar Sí. cómo funciona, porque mucha gente se asusta cuando hablamos de temas de muerte. Lo que primero quiero decir para empezar a tranquilizar a la audiencia es, así como cuando tú entraste a este planeta y naciste del canal de parto de tu mamá, hubo un proceso de amor. Sí. Hubieron muchas cosas que biológicamente se fueron gestando para que tú pudieras salir a este planeta. Pasa igual cuando te regresas a otros mundos más sutiles y cuando dejas el cuerpo biológico, también hay un proceso de amor. Se crean sustancias o se segregan sustancias Sí. que van haciendo que vayas dejando el vehículo y entonces regreses a otras dimensiones. De hecho, cuando vamos a dejar el vehículo, y lo hemos visto con nuestros familiares cercanos, empiezan a hablar de cosas que vivieron cuando eran jóvenes. O empiezan a confundir como que vino mi mamá y su mamá ya no está, ¿no? Ya trascendió. Es que, ¿dónde estaba mi papá? Es que yo lo vi ayer. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando poco a poco, se nos está abriendo ese campo de vibración para que empecemos a desprendernos de la materia. Nuestro espíritu es denso, está vibrando en una densidad de 3D y tiene que salir poco a poco adaptándose. Hay gente que no lo vive, porque hay gente que, ¡pum!, sale de volada y de repente se queda como, ¿y en dónde estoy? Ajá. Pero eso que dices, la explicación científica, lógica, es
Que justamente la glándula pineal, cuando ya se va a cerrar el contrato vital, es decir, cuando ya se acerca la hora y día en el que vas a trascender, ya la glándula pineal empieza a segregar El DMT el famoso. DMT famoso, que es como esa sustancia que se utiliza mucho en las plantas de poder. Sí. Y entonces el velo de la conciencia, que es ese velo que nos impide ver las múltiples dimensiones, ese velo se empieza a disolver. Y como bien dices, hay personas que un día, unas horas o semanas ya antes, se empieza a disolver ese velo y se vuelven multidimensionales. Sí. Es decir, exacto, ven a la abuelita descarnada, ven a una persona que va pasando que los demás no ven, y se empieza a registrar este tipo de fenómenos previos a la muerte, ¿no? Sí. Pero la explicación simplemente es, se está disolviendo el velo y se vuelven multidimensionales. Sobre todo para que venzas el miedo de la 3D. Obviamente no es fácil, también es muy lógico y obvio que cuando vamos a morir, pues es natural que nuestra energía va a empezar a cambiar. Entonces ya no vamos a usar un vehículo, ¿sí? Es como cuando tú te subes a tu auto. Tú subes a tu auto y sabes que es algo como pesado, ¿no? Tienes que tener mucha visión, estar alerta. Cuando bajas de tu auto te sientes liviano y te mueves. Así es, hagan de cuenta que es el ejemplo. Y es buenísimo ese ejemplo, porque sí, también la conciencia, esta que tú cuando cierras los ojos te reconoces a ti mismo, esa conciencia nunca muere. Lo único que pasa es, siguiendo el ejemplo que usaste, cambia de vehículo. Dejas de usar un vehículo biológico y hay otro vehículo en ese plano que vamos a hablar ahora, de cómo llevarte esa conciencia a través del nuevo vehículo, que es el doble astral. Sí, sobre todo, Alex, mencionar que cuando nosotros morimos pasamos unos procesos del otro lado, que siempre yo digo, es como si fueran los Juegos del Hambre. ¿Por qué lo ves así? Porque de acuerdo a los textos que he leído del más allá, pues son pruebas también que vas a pasar. O sea, el Mictlán, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, todos hablan de que el espíritu va a enfrentar ciertas circunstancias dimensionales, obviamente, para poder saber si continúas en la luz o vas a tener que tener un proceso de pasar por la oscuridad. Por eso es que venimos a veces, muchas veces a esta tierra. Tú comentaste que venimos, me impactó, ¿eh? ¿Cuántas veces venimos a la tierra? Bueno, es que aproximadamente son como 150 reencarnaciones, porque en promedio, un alma, ¿no? En promedio, ¿no? Pero, ¿cómo se ve el proceso de reencarnación en esto? O sea, una vez que ya morimos, haz de cuenta, como dijimos ahorita, dejamos el vehículo, nos vamos física o astralmente a lo que llamamos la cuarta dimensión. Así es. Cuarta dimensión, mundos de espera, bardo. Hay muchas formas en que se puede mencionar a esta zona en la cual dejo este vehículo sin dolor, sin que haya un proceso duro, como les decía, es un proceso de amor, pero entonces ya mi conciencia habita otro vehículo para habitar en esa cuarta dimensión. Y desde ahí puedo decidir qué hacer. Si quedarme un tiempo en esa cuarta dimensión, reencarnar o irme prácticamente. Entonces, las reencarnaciones son justo lo que se decide en ese mundo de espera, en ese plano astral, en ese espacio que mucha gente habla, ¿no? Que es donde estás entre la vida y la muerte. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy, muy hermoso que yo viví. Cuando yo probé al animalito de poder, el sapito famoso de Sonora, híjole, sí sentí como que entras a un tubo, real. Sí, entras como a un tubo, sientes cómo entras a ese tubo, como un espacio en donde tu conciencia cambia de inmediatamente y bueno, yo lo que vi, mandalas, rápidamente son mandalas, como que vas pasando un tubo de conciencia y claro, sí se siente como que dejas como una resbaladilla, sientes como que no, porque te da un poco de temor dejar tu vehículo denso, o sea, obviamente, por eso es que tenemos que prepararnos, estos libros nos te van a servir también para prepararnos, qué es lo que vas a ver, y algo muy importante que mencionó Alex, la conciencia que se va. No, que no se pierde. No, pero, o sea, que se va en nuestro... o sea, claro, sí, no se pierde. No se pierde, sigues consciente, pero se va exactamente. Se va con nosotros, exacto. Claro, o sea, te vas a esos mundos de espera, a esa cuarta dimensión, ¿no? Y ahí exactamente empiezas a ver personas, fractales, seres. Ahora, también es importante mencionar, todas las dimensiones
están divididas en 7 planos. Entonces, la cuarta dimensión, igual la tercera, la quinta, todas están divididas como conceptualmente en 7 niveles. El nivel más bajo de la cuarta dimensión, 4.1, 4.2, lo que llamamos el bajo astral. Sí. El nivel umbralino, que también van a llegar a leer en muchos libros. Ahí es donde sí hay seres pues, muy de baja vibración, sí. más densos. Lo que pasa es que para los maestros ascendidos, Saint Germain es uno de ellos, menciona que cuando morimos se abre un famoso tubo, que sí, es como un tubo, es como un canal, no sé cómo, es como cuando entramos nuestro espíritu entra al bebé y luego cuando el bebé sale, siempre es como un canal. Saint Germain habla que se abre ese canal y esa energía densa, Alex, que habla la cuarta dimensión, están todos los desencarnados que no pudieron alterar su conciencia o subir su conciencia o trabajar en su conciencia cuando dejaron este plano. Entonces, esa energía densa está cubriendo a la Tierra, que es la cuarta dimensión. Es una energía. Obviamente nuestros ojos no lo pueden ver, pero en energía existe. Y una vez que tú trabajas esta conciencia, que nos toca elevarnos a la quinta dimensión, cuando salgamos, logremos traspasar esta cuarta dimensión densa, donde están los desencarnados, donde están seres del bajo astral, seres de oscuros, de sombra, como le llaman, y traspasarlo y volvernos a nuestra fuente. Porque ese es el objetivo, volver a nuestra fuente. Pero es que exactamente como bien dices, hay que pasar por los niveles bajos de la cuarta dimensión cuando mueres. Pero a ver, es que mucha gente me dice, ay, es que un arconte me va a agarrar ahí y entonces va a hacer que vuelva a encarnar y me van a encapsular. No, a ver, tranquilos. Recuerden que hay, por ejemplo, un video que hicimos sobre las leyes del Kybalión, donde hablábamos que todo tiene correspondencia. Entonces, si tú estás vibrando que eres un asesino, un violador, que aún no has entendido que veniste a este plano a amar, es muy probable que sí te agarre un arconte. O sea, en broma, ¿no? Pero sí es probable que pases más tiempo en esos mundos de baja dimensión, porque es con lo que estás vibrando. Pero el 99% de las personas que no se dedica y que no tiene ese nivel de vibración, pasa nada más por ese nivel umbralino bajo y llega a lo que sigue, ¿no? Y el objetivo de este tema, porque mucho lo hemos platicado Alex y yo y amigos nos han preguntado, es ¿cómo hago para no pasar por ahí? Amar. ¿Qué creen? Perdonar. Pues todos vamos a pasar por ahí. Porque hasta el mismísimo Maestro Jesús estuvo ahí 3 días, cuando él está 3 días en esa roca, cuentan que él estuvo ahí y que sacó a miles de espíritus que tenían cientos de años atrapados. Bueno, lo que pasa es que ahí el Maestro Jesús hizo servicio en ese nivel umbralino, se dedicó a hacer servicio y entonces obviamente pues dio. Porque al final de cuentas, como hemos dicho aquí mucho en este programa, todos somos uno. Aún ese ser de baja vibración, ese ser, al final de cuentas es parte de Dios, es parte del todo. Entonces, por amor, obviamente, también buscamos que trasciendan. Entonces, es parte de lo que el Maestro Jesús hizo ahí. Sí, a mí me impactó mucho cuando yo leí esto, porque sí, efectivamente, todos vamos a pasar por ahí. Hay veces que no pasaremos por ahí, de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestros actos, trabajo que hayamos hecho en este plano, pero si llegamos a entrar ahí, recordemos que es un tránsito y que también ahí bajan ángeles y ven quienes ya quieren como tener un cambio de conciencia, pero acuérdense que los actos son quien condenan a los que están ahí, en ese plano del bajo astral, que es como la cuarta dimensión, y lo que se le llamaría el purgatorio. El purgatorio, que otras religiones han hablado de eso, que son esos mundos de espera, prácticamente. A mí me encanta una película que yo les recomiendo mucho, que es de un vidente que se llama Chico Javier, que es brasileño. Y bueno, él es vidente, medium, y escribió 298 libros, Alex. Y uno de sus libros más famosos es Regreso a casa. Y en esa película que está en YouTube, véanla, se llama Regreso a casa o Retorno a casa, y menciona de este purgatorio, porque los ángeles le dijeron que sí existe. Obviamente sí existe. Quiero decirles que sí existe. Entonces, cuando entras a este lugar del purgatorio, se menciona, obviamente en nuestra tierra dimensional, mencionan que son 40 días, pero no son 40 días, allá no hay tiempo, ya todo es diferente. Pero nuestra tierra, no sé por qué le mencionaron 40 días. Medido en tiempos de la tierra, sería más o menos el equivalente a 40 días. Son 40 días para una persona que no haya llevado mucha conciencia pesada. Pero créanme que en ese lugar
hay muchos desencarnados, muchos que quieren salir, pero nadie ya pide por ellos. Y entonces también sus actos le condenan y como no sienten el perdón, están ahí atrapados. Por eso hay que trabajar mucho en el perdón para llegar a ese lugar, prepararnos y ahí que nos digan nuestras verdades, porque... Sí, pero lo lindo de esos mundos es que como justamente el velo de la conciencia se cae, sí, te vuelves multidimensional, puedes comprender todo lo que hiciste. Entonces, al final de cuentas no hay maldad absoluta, hay bajo nivel de conciencia. O sea, si yo lastimé a alguien, no es que en realidad sea malo, sí. es que no me doy cuenta que eso generó un dolor hacia la persona. Entonces, lo bello de esos mundos de espera es que como ya tienes la película completa, dices, la regué, Sí. la regué, pero con amor te das cuenta que es normal porque estás en un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente el perdón nace en las almas y aquí es donde viene algo muy lindo, decides regresar. Sí. Ahí es donde tú puedes elegir encarnar para que entonces digas, ya no lo voy a volver a hacer tan tonto, porque ya tengo un poco más de idea y lo quiero volver a intentar. De hecho, hay muchos seres que regresan pasando en la cuarta dimensión, pasando esta densidad, pasan como a la fuente, a nuestra casa, que es la luz, porque de verdad somos unos seres hermosos de luz, y regresamos. Y de acuerdo a lo que ahí hay otros seres que están como maestros, que nos van a enseñar a nuestro tránsito y vamos a desprendernos un tiempo de nuestra familia, porque las queremos seguir viendo, queremos seguir viendo a nuestros seres queridos, pero también ahí te enseñan a que hay un proceso en ese lugar y luego cuando tú ya estés listo, más desprendido de estos sentimientos terrenales, vas a regresar, ¿sí? Para poder verlos, para poder ayudarles, porque te vuelves parte de un linaje que ellos, haz de cuenta, tú estás aquí, ¿no? En esta tierra, pero tus ancestros están también detrás de ti. Entonces, ¿qué hace el ancestro? Te está ayudando, te está acompañando. Es como un ángel de la guarda, lo que le llamaríamos el ángel de la guarda. También hay ángeles ascendidos que también nos van a acompañar, pero también es un trabajo en el cual nosotros, para llegar a ese lugar, cuesta, porque esta tierra tiene muchos trampitas. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita como boceto aquí diciendo? La cuarta dimensión es un lugar que tiene mucha utilidad. Es un lugar en el cual las almas, un poco más desorientadas, sí. se orientan. También es un lugar donde reparan almas, porque también han habido almas que han sufrido guerras, Sí. Traumatismo, cosas muy violentas, y entonces está muy, muy dañada muy esa alma, muy pesada. Entonces también hay zonas en las cuales, como si fueran hospitales, los reparan, les vuelven a dar como sentido, y entonces ya vuelven a habitar vehículos, pueden decidir reencarnar o no. Entonces es un lugar en el cual hay mucho amor, donde realmente lo que estamos buscando es que la gente despierte ahí, lo, sí. Lo que no hizo acá lo puede darse cuenta allá, y al final de cuentas puede decidir encarnar, o si ya es una alma que ya no tiene sentido para regresar, puede irse a otro planeta, a otros planos, o también, si quiere regresar, puede regresar en servicio. Ya con el velo un poco más recorrido puede decidir llegar a ayudar a las personas. A mí me gusta mucho hacer referencia de un libro, que aquí lo traje, por cierto, porque yo siempre me baso en libros. Tienes tu bibliografía. Yo tengo varios libros. Puedes comprar los libros, puedes guardarlos en tu máquina, porque también ya están disponibles. Hay gente que no le gusta así, a mí me gusta, como yo leo en todas las maneras, me encanta, ¿no? Pero si tú quieres leer un poco, entender de los bardos, que tanto se habla ahora, que dices que es un bardo, son dimensiones que va a pasar tu espíritu cuando tú dejas tu vehículo, ¿sí? Y este libro, que es algo de lo que hemos comentado mucho en muchas reuniones, y mucha gente me ha dicho, es que no le entiendo nada, Betty, explícamelo. Sí, sí es complicado, porque aparte el lenguaje, por eso hay un diccionario que te va a decir cada palabra, porque sí hay palabras que no se comprenden, es obvio, fue escrito en sánscrito. Entonces lo escribió un maestro, estuvo oculto mucho tiempo, no sé por qué, Alex, pero bueno, igual que la cábala, así sí, muy oculto. Antes la sabiduría era para algunos, nada más. Sí, nada más. La cábala también estuvo oculto mucho tiempo y bueno, ahora ya podemos disfrutar de ella. Pero este libro se los recomiendo, ¿no? Aquí habla de los bardos, qué pasa cuando dejamos el cuerpo, qué pasa en los 3 días que vamos a estar aquí todavía, pues, fluyendo en esta tercera dimensión, después el purgatorio, que podrían ser ya los famosos bardos,
y después la reencarnación, porque aquí sí mencionan que el tema de la reencarnación para ellos sí es un tema que no escapa de esta vuelta del samsara, ¿no? Sí. Ahora, otro libro también interesante, mucho más denso, es el libro de Urantia. Ah, sí, En el también. libro de Urantia te habla de los ancianos de Días, que son esas entidades con las cuales tú acuerdas qué vas a ver en esta vida, cuáles son los temas, dónde vas a nacer, en qué país, en qué tipo de vehículo, tu contrato vital, cuáles son los temas que vas a hacer acá, cuánto tiempo aproximadamente vas a estar. Entonces, todo eso se pacta justo también en este bardo, en esta cuarta dimensión. Sí. Y otros libros que yo recomiendo para este tema, porque es tan espiritual, de verdad es un tema tan espiritual, que no debemos de temer, porque de verdad vamos a llegar ahí. O sea, nadie va a escapar de estar ahí. Entonces hay que prepararnos cuando nos toque esa salida de este tiempo, de este sagrado vehículo que nos permitieron utilizar en el tiempo de nuestro reloj, ¿verdad? De vida vital. Entendamos que existen muchos planos y que podemos trascender y que si tú decides volver, pues también hay un tiempo de sanación, ¿no? Y este es otro de los libros que les recomiendo. Ay, bueno, este es de Manuel Swedenborg, otro medium que también fue antes de Allan Kardec, que vamos a hablar también del libro de los espíritus, que me apasiona Allan Kardec. Se llama Del cielo y del infierno, y de aquí habla también este escritor medium, matemático, que no creía en nada y a los 50 años empezó a ser medium, porque pues también hay tiempos, y escribió este libro de todo lo que tenemos que pasar y también como que te explica cómo prepararte, Alex. De verdad, y también habla mucho de la reencarnación aquí, ¿no? Entonces este libro también es muy recomendable. Recomendable. Y bueno, otro tema de la reencarnación es que a veces no muchos mueren. También hay el tema del que la experiencia cercana a la muerte. Ah, ok, sí, exactamente, que es, sí, muchos científicos o gente que quiere tener un poco más de Ujú. explicación ha tenido, ha estudiado estos fenómenos en los cuales la gente se acerca a ese umbral Sí, o a sí, esta sí, sí. entrada de la cuarta dimensión, medio se queda ahí y después regresa. Sí. ¿Y qué pasa? Por eso sabemos que existe el más allá, ¿sí? Porque esta gente llegó a ese lugar, les dan la oportunidad de regresar y entonces nos pueden decir que existe, porque si no, ¿cómo estarían estos libros, Desde verdad? un punto de vista más científico, Ajá, ¿no? O sea, ajá. obviamente, pues, si tú haces un viaje astral, puedes ir perfectamente a la cuarta dimensión y pasearte por ahí, ¿no? O sea, Sí, pero todavía no abre tu conciencia. Tú puedes viajar astralmente, pero hay mucha gente que viaja astralmente y no se le cae el velo. Sigue todavía deambulando mucho en la 3D. Y entonces, para este tema del más allá, hay otro libro que yo, wow, espero que lo hagan película, yo siempre digo que lo hagan película, La prueba del cielo. Una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, no creía nada de esto, científico, neurólogo, Eben Alexander, y aquí cuenta todo lo que vio, mucho de lo que habla el libro de los bardos. Entonces, este libro se los recomiendo también muchísimo. De verdad, aquí vas a decir, hoy sí me tengo que preparar. desde un punto de vista más científico, Más me imagino. científico, sí. O sea, Para que vean que este tema, aparte de lo espiritual, lo mediúmnico, también hay muchas personas que han vivido la experiencia cercana a la muerte. Hay muchos temas, muchas personas que nos han comprobado que existe esa dimensión, Alex. Entonces, este libro es uno de ellos, ¿eh? Se los recomiendo mucho. bien. Entonces, para ir cerrando ya este capítulo, yo lo único que les quiero decir es, recuerden que todo lo que vivimos en este plano o en otros planos tiene un sentido y entonces está diseñado, creado. No, no es como de, ay, me morí y a ver qué pasa. No, ya hay un esquema, un plan, un guión. Todo tiene una explicación. Lo que pasa es que acá no la podemos comprender. Pero cuando estamos en esos mundos, nos damos cuenta de que, claro, por eso nací, claro, por eso me equivoqué y lastimé gente, claro, por eso tengo que cambiar y Sí, hacer esto, por eso tengo la opción de reencarnar. Si ya no hace sentido regresar al planeta Tierra, puedo ir a otros planetas, a otras dimensiones. O sea, este es un juego eterno. sí, porque hoy, en este momento, somos avatares todos. Tenemos un cuerpo Así biológico como los nada más. maestros, como el maestro Buda, el maestro Jesús, que hemos hablado mucho, son avatares, nosotros también somos avatares. Así como la película de Avatar que entras a un cuerpo, así nosotros estamos usando un cuerpo en este momento
Y créanme que hay muchas almas que quieren venir para ya saldar cuentas. También es un privilegio estar encarnado. Es un privilegio estar encarnado. No es para cualquier alma, porque estar aquí es fuerte, es fuerte. O sea, yo sé que está muy trillado el decir que somos guerreros de Dios y guerreros de la luz. Pero sí. Pero sí. Sí. La verdad es que sí. Es complicado. Es complicado, pero de verdad el propósito de este podcast es que entendamos que sí existe un más allá, que todos tenemos historias que platicar del más allá, así que nos gustaría mucho que nos platicaran una historia del más allá. Compártanosla, por favor, y aquí la comentamos para que la conozcan. Yo tengo muchas historias, Alex, también. Muchas historias, tanto de amigas, por eso existen los fantasmas, por eso existen, pues, seres del bajo astral que son desencarnados que, como hemos platicado de las posesiones, las semiposesiones. Entonces, para no ser de esos seres, tenemos que trabajar mucho para salir de este campo de vibración de cuarta dimensión y elevarnos y después, si nos los permiten nuestros maestros, venir a ayudar a los que se quedan de este lado. Que es uno también de los privilegios de poder estar aquí, ayudar. Sí, exactamente. Ayudar. Y también me gustaría también como conclusión de este capítulo, disfruten la vida. Sí. Estar aquí es 5 minutos. Realmente una vida en el planeta Tierra dura muy poco en comparación de lo eterno que somos. Entonces, ya estamos aquí. Disfrutemos. Comprendamos las reglas de este planeta, cómo funciona y disfrutemos también. Sí, algo que me gusta mucho de disfrutar la vida es que, y que vamos a hablar también más adelante, es que no nos hagamos víctimas de esta historia que pues elegimos un poco para trascender y evolucionar y aprender, y que también cada vivencia es una maestría. Entonces hay que prepararnos, hay que leer para poder comprender este movimiento de nuestro vehículo aquí en la 3D como el pececito en el agua, ¿no? Si el pulpo está ahí, pues no voy al pulpo. Claro, porque te van a comer. Exacto. Pero hay gente que va al pulpo, se lo come, muere, y otra vez va al pulpo y regresa. O sea, hasta por ahí de la cuarta encarnación entiende que no vaya al pulpo. O hasta la reencarnación 100 aprendió. Aprendió, pero si aprendió, bendito proceso. Ay, sí. Que aprendió. Bueno, entonces, vienen muchos temas, pero este tema del más allá va muy vinculado con las frecuencias, las dimensiones y sobre todo va enfocado a que entendamos que tenemos que trabajar mucho ahora que estamos en la 3D. Claro. ¿Sí? Ahora, para que prepararnos ahora al siguiente plano de la dimensión etérica, cuando ya seamos pura energía, ¿no? Que realmente lo que mencionas de prepararnos se puede resumir en 2 cosas: amor incondicional y perdón. Sí, exacto. Y bueno, pues un gusto, Alex. Ay, no, bueno, Betty, yo soy feliz. Como siempre, un placer de poder hacer este capítulo contigo. De verdad, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, darle clic a esa campanita para que les aparezcan las notificaciones cuando hagamos un video nuevo, escribir sus comentarios, preguntas, recomendaciones, qué videos quieren que hagamos, qué temas quieren que profundicemos, datos curiosos, si nos recomiendan libros también. Y también toda sugerencia es buena, porque de lo negativo también estamos aprendiendo. Estamos mejorando para que ustedes también nos vean bien, nos escuchen bien, porque tuvimos unas fallas al principio, pero bueno, siempre todo es aprendizaje. Entonces suscríbanse, compartan sus comentarios. Si tienes una historia así rarita, cósmica, dimensional, del más allá, acá vamos a agradecer para que lo podamos compartir. Y bueno, vamos a estar... Todos los miércoles vamos a estar subiendo contenido. Entonces, esperen cada semana un capítulo más de este El Diván Cósmico. Gracias, Alex. Hasta luego. Bye.